Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 18 de septiembre del año 2024. Voy con los saludos. Empiezo por orden alfabético inverso. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hace tiempo que no te teníamos. Realmente. De la sobremesa a la mesa. Tienen segregada de la... No, la hice ayer temprano. Seguimos. Eleonora Navata, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días para todas y para todos. De Nunca Discutimos a la mesa. Ahí está. Qué bien. Cada una viene de su propio programa. Todos metemos chivo en la... Martín Mojo, tenés que pedir programa. Martín Moraes, ¿de qué programa viene? Colaborador de Nunca Discutimos. No, vengo de Nunca Discutimos. Ah, también. claro. ¿Te ha tocado? Me ha tocado. ¿Y? Tuve el honor. Bueno, no discutiste. No discutí demasiado. Tuve el honor de ser el primero en estudio, además. Es verdad, Opa, es verdad. Sí. Un plan completamente distinto, venir a las 10 de la noche acá, un domingo. hermoso. Un récord. Decirle Me encantó. a Eleonora. ¿Y Gabriel Budiño? Muy buenas, ¿cómo andan? Esperando, tengo un programa nocturno, tipo de las 3 de la mañana. Pero no estás en un programa académico, un programa universitario. El Algo. sí. late night show. Eso Nada. sí. Eso sí. Bueno, vamos, tenemos un par de temas para discutir con ustedes. En esta campaña electoral 2024, los principales candidatos a la presidencia priorizan a la salud mental entre sus propuestas programáticas. A grandes rasgos, la mayoría de ellos propone aumentar la inversión en esta área para mejorar la atención tanto en el sector público como en el privado. En este contexto, la Fundación Di Mauro D'Abrie, que reúne a profesionales de la salud mental, viene organizando un ciclo de charlas con los presidenciables. En esos encuentros, los líderes políticos exponen sobre sus planes en esta materia y también son consultados por su vida personal y sobre si han experimentado ellos problemas de salud mental. Esta semana fue el turno del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que en un momento de su intervención sorprendió cuando recordó que su padre se suicidó cuando él tenía 12 años. A mí es un tema que me afecta mucho. Mi padre se autoeliminó, entonces yo tenía 12 años cuando eso, y realmente en mi vida siempre estuve sobrevolando ese tema, digamos, del por qué uno no entiende las razones, qué es lo que lleva a una persona a la depresión, a perder esa luz en el horizonte que se necesita tener para caminar en la vida. Cuando se hace de noche alrededor y no hay una oportunidad, no hay un camino trazado, yo creo que son cosas que a todos nos tienen que interpelar. No podemos ignorar, no podemos mirar para el costado. Manini contó que superó la autoeliminación de su padre porque tuvo la suerte, entre comillas, de ingresar a una carrera muy absorbente, como la carrera militar, que no le daba tiempo para pensar en aquello. ¿Qué dicen ustedes? Pregunto, ¿por qué la salud mental ocupa cada vez un lugar más destacado? ¿Por qué esta vez en la campaña aparece de manera relevante en los programas de los partidos? También les pregunto de paso, ¿de qué hablamos cuando decimos salud mental? Yo empezaría al revés, perdón. Dale. Perdón que me meta así de primer. Creo que no ocupa el lugar suficiente considerando todo lo que lo hemos hablado en los últimos 5 años. Entiendo que están los programas, está muy por arriba y se escucha muy poco en los discursos de campaña. Muy poquísimo. A mí me asombró, sobre todo después del último año donde la rendición de cuentas incluyó algunas movidas que habrá que ver hasta dónde se van a aplicar o cómo se están aplicando de hecho sobre la salud mental, porque ya es indiscutible, o sea, bueno, rompe los ojos que tenemos un problemón y va más allá de los suicidios, que es espantoso y es lo más visible, eso, ¿no? claro. O Vayamos sea, bajando a tierra, porque el hay rótulo muchos, salud mental capaz que no da idea clara de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ejemplos. es que No, justamente, ejemplo, 1, 2, 3, 4. La salud mental está compuesta por múltiples Sí. trastornos y es lo que habilita a las personas poder tener una vida en la sociedad y ser productivo, ser eficiente y vivir medianamente bien. O sea, eso es no es una definición, pero es como decir, bueno, la salud mental es eso. Dentro de eso existen, y sobre todo las mayores trastornos que tienen incidencia en las consultas de salud mental son
por trastornos de la personalidad y del comportamiento, por esquizofrenias, por usos de drogas. Esas son como las 3 causales máximas de consulta, ¿tá? Que están descritas además en el Plan Nacional de Salud Mental, que tiene que venir a implementar una ley votada en el 2017. O sea, se ha trabajado mucho en salud mental los últimos años. El tema es cuánto se ha podido implementar de todo eso que se aprobó en la Ley de Salud Mental, que tuvo una amplia discusión parlamentaria y que cambia el paradigma de cómo tratar la salud mental, pasando de un sistema asilar hospitalizante a un sistema más comunitario. El problema es que tenemos déficits y fallas para poder implementar ese sistema comunitario. Y hay un montón de déficits y fallas que están en el acceso, en la estigmatización, en la cuestión cultural. En el diagnóstico. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Hay una prevalencia en el mundo de personas con problemas de salud mental, o sea, es un dato epidemiológico que está más detectado y está creciente. Y por eso es un tema en nuestra campaña y en otras campañas en otras partes del mundo. Porque se empezó a detectar y se empezó a ver, bueno, tenemos este problema. Pero a ver, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad uruguaya? ¿Por dónde están las luces amarillas o directamente rojas en materia de salud mental? Depresión. Problemas de en realidad, depresión. Las cifras de los 3 grandes grupos que mencionó Eleonora se mantienen más o menos estables en buena parte del mundo, y Uruguay sabemos que está al nivel de países nórdicos, o sea, en general en lo que es suicidio, con lo cual se puede, no sé si están los números exactos, pero se puede derivar de que somos una sociedad con problemas de salud mental que no están. A ver, antes de todo eso, antes de cambiar los asilos, entre comillas, por otro tipo de atención, está el diagnóstico. Hoy en día, la mayoría de los uruguayos, la enorme mayoría de los uruguayos, no tiene acceso a un psicólogo siquiera. O sea, existen los psicólogos, el mutualismo, bla, 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 sabemos lo que cuesta llegar, sabemos lo que cuesta pagarlo, porque no está todo, tiene... Sin duda, hoy es un privilegio. Tantos meses, después tenés que pagar el copago, el no sé qué, no sé cuánto. Entonces termina siendo algo que lo puede pagar el que gana más o menos bien, y además después tampoco hay conciencia ya más comunitaria sobre estos temas. Por eso digo, y ahí dejo hablar a mis compañeros, me parece que no está lo suficientemente presente en los discursos de campaña, ni en los temas de campaña, por más que, tenés razón, están los programas. No, pero hay candidatos que están poniendo el foco ahí, ¿no? Yo, pienso después que hablen los compañeros, tengo ahí una Ojeda, ¿no? Andrés Ojeda dice. Sí, Ojeda es verdad. Pusimos el tema en la agenda. Pusimos en la agenda y que sí, más. es verdad, tenés razón. Pero... Después, oyentes, dice este mensaje, el primero que llegó. El tema de la salud mental, humildemente, es como el de las adicciones. Bueno, las adicciones son uno de los temas de salud mental. Pero ¿a dónde va? Hay que comenzar por preguntarse cuál es la razón. ¿Qué pasó para que se llegara a tener problemas de salud mental? De nada sirve trabajar para mitigar las consecuencias si no se atacan las causas, dice Lili. Bueno, pero eso sí, pero perdón, Martín, claro que se atacan las causas. Cuando uno va a hacer una consulta de salud mental, se atacan las causas. Y además, dentro de la salud mental, como cualquier otro tema de salud, hay cuestiones que son químicas. Y tenés que empezar a ver eso de esa forma, porque hay desequilibrios químicos que se corrigen con medicación. Ahora, el exceso de medicación en Uruguay y en el mundo es un problema. Pero todo en su justa medida. No, pero creo que la oyente alude también a que en algunos casos de salud mental hay problemas que son colectivos, digamos, claro, ¿no? Que no son estrictamente del individuo, sino que tienen que ver con una determinada situación social, un sector de actividad. Por ejemplo, policías, ¿no? Sí. Los suicidios, la cantidad tan alta de suicidios que se da entre los agentes policiales. Algo tiene que ver con esa profesión y cómo se trabaja en esa profesión en Uruguay, ¿no? Sí, no es una casualidad. Personas que trabajan en horarios, digamos, poco habituales, digamos, el trabajo nocturno también está asociado con una carga, digamos, emocional muy fuerte, que generalmente dispara eso. Yo creo que ahí hay, digo, de lo que planteaba el oyente o la oyente, respecto a esas causas, digamos, sociales, digamos,
que pueden jugar como para mí dos dimensiones. Uno es cuando digamos, nuestra vida social tiene un cierto nivel de alineación, digamos, ¿no? de alejarnos de ciertos focos y distraer nuestro foco de realización personal a temas de cumplimiento social o de agradar. Y después hay otro elemento que también está vinculado a ese, como algunos comportamientos sociales tienden a agravar determinados problemas de salud mental, ¿no? Es decir, todavía seguimos siendo una sociedad donde no tratamos de igual manera los problemas de salud física de la salud mental, ¿no? Es decir, todavía seguimos estigmatizando a personas, excluyéndolas a partir de problemas de salud mental. Es algo mal visto, algo que tratamos de no hablar, tratamos de disimular, y sin embargo otro tipo de problemas de salud no hacemos lo mismo, ¿no? Y eso termina generando, agravando la propia situación. Seguimos. Yo voy para ese lado y también engancho un poco con lo que decía Karina. Para que vean lo atrasado que está Uruguay en materia de datos, hasta 2023 no teníamos datos certeros sobre la cantidad de intentos de autoeliminación por año en Uruguay. Recién tenemos los de 2023, se publicaron hace poco. Bajaron un 8%, si no equivoco, y esperemos que sea una tendencia. Bueno, porque venían subiendo. Exacto. Tiene mucho más complejidades el tema. Yo lo que percibo, y es a raíz de algún par de estudios también que se han visto post pandemia más que nada, es que el Uruguay tuvo un quiebre importante en materia de salud mental a partir de la pandemia, que es el momento en donde nos aislamos todos, en donde no teníamos red de contención, en donde no podíamos, donde lisa y llanamente estuvimos privados de nuestras relaciones interpersonales. De ahí en más aumentaron gravemente los problemas. Por ejemplo, hay un estudio yo sigo de cerca la gestión del INJU, por ejemplo, y hay un estudio de salud mental adolescente que dice que en el año 2018 hizo una encuesta con una pregunta orientada directamente a los jóvenes, que básicamente les preguntaba, en las últimas 2 semanas, ¿vos te sentiste muy triste o desesperado como para interrumpir tus actividades cotidianas, que básicamente es quedarte acostado en tu cama? Sí. Un 8% respondió que sí. En 2022, un 24%. Es decir, a partir de 2022, 1 de cada 4 jóvenes uruguayos se vio tan triste o desesperado como para quedarse acostado en su cama y anular sus actividades del día. Es profundamente preocupante. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí y a partir de este tipo de estudios? El gobierno o la sociedad o los actores se dieron cuenta de que esto tiene un componente que no solamente tiene que ser desde la perspectiva sanitarista, tiene que venir acompañado de una perspectiva más de comunidad. Porque esto es una batalla que no se gana solamente con psicólogos o con psiquiatras, que por supuesto son súper importantes, pero que también hay un fuerte componente, y quizás es el más importante, es el de las relaciones interpersonales, la escucha activa, la validación de emociones, el sentido de contención, es el entender que todos somos en alguna manera actores de bienestar en cuanto a la salud mental de la persona que tenemos al lado, en todos los aspectos, y si esa persona es una persona cercana, muchísimo más. Es más, este estudio que se enfoca en jóvenes, por ejemplo, también te revela que la mayor parte de los jóvenes que sintieron esa desesperación o tristeza extrema, se podría decir, son jóvenes que tenían vínculos en donde decían que sus padres no los entienden, por ejemplo. Sienten que sus padres no los entienden. O cuando hay... Eso le dijimos todos en la cuando hay pero padres. O claro. Cuando hay padres. O cuando sus profesores los ningunean. Cuando hay profesores. Porque ese es un lugar donde invisibilizamos muchísimo, y es en las personas que menos acceso tienen a la salud. ¿Te digo una que te puede gustar más? Sí. O cuando vivieron situaciones de violencia. También. Intrafamiliar. ¿O no? Pero a veces las situaciones de violencia se dan en el día a día, cuando en jóvenes y en adultos no tenés para llegar a fin de mes, no tenés para darle de comer a tus hijos, y tenés que igual salir a changar porque capaz que a veces no tenés hasta trabajo. Entonces todas esas situaciones obviamente van a generar problemas de salud mental, y por eso también hay un subdiagnóstico, porque hay una parte enorme de la población que no accede directamente a diagnosticarse porque siente que no
tiene derecho. Muchas personas sienten que no tienen derecho a estar enfermas porque tienen que salir a buscar el pan para ese día. Y ahí tenemos un problema muchísimo más grave, porque todo lo otro que está metido en la ley de salud mental, en lo que es la asistencia formal, en el 40 y pico % de personas que se atienden en ACE y en el otro 50 y pico % de personas que se atienden en el sistema privado o mutual, vos hay una especie de, por lo menos, red de primer acercamiento, pero hay un montón de personas que no acceden a eso directamente. Y una cosa más que quería mencionar es que el modelo comunitario del tratamiento de los trastornos de salud mental tiene que ver con lo que dice Martín. Y ese es el modelo que la nueva ley de salud mental, al que el modelo de la nueva ley de salud mental apunta, a que haya una contención más allá de la atención estricta de los profesionales. Y otro dato que no es menor, perdón, yo sé que me estoy alargando, el 60% de las consultas de salud mental las hacen las mujeres. Y ahí hay otro corte interseccional que es cultural. A ver, todos los cortes que vos acabas de mencionar son reales. Voy un poco a lo que decía la oyente al principio, y es la realidad de como estamos tapando o tratando de curar con una curita, valga, una metáfora bastante tonta, no vamos a todavía las causas. Esa es la realidad. Y la otra realidad es que, si bien es verdad que esto afecta a determinadas personas, a determinados sectores, la realidad es que es transversal la salud mental a toda la población uruguaya. Por supuesto que algunos tienen mejor acceso a salud que otros, pero aún los que tienen mejor acceso a salud, sí, perdón. Sí. Mirá, desde el punto de vista de la transversalidad, agrego esta otra lectura, esta otra visión que aporta Patricia, que aclara, soy psicóloga. Quiere intervenir a raíz del mensaje que yo leía hace un rato, ¿no? de las causas. Dice, en el devenir natural y deseable de cualquier ser humano, uno pasa por momentos donde se complica vivir. Y entonces menciona la adolescencia, la maternidad, la vejez, la pérdida de seres queridos. Son algunos ejemplos. Y entonces dice, toda persona tarde o temprano necesita consultar a un profesional en salud mental. O sea, por estas razones, ¿no? Por etapas de la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, es fundamental que se acceda con facilidad a un tratamiento psicológico, sin estigmas, sin un número contado y corto de sesiones, como las que puede ofrecer una mutual. Eso es lo que nos dicen. A ver, hablamos de la ley de 2017, hablamos de la última rendición de cuentas, hablamos de los planes de los candidatos. En la realidad, ojalá que esté cambiando, pero muy poco está cambiando. La realidad es esa. Entonces, cuando vos vas a pedir ayuda de alguna manera, si no encontrás un oído o alguien que rápidamente te derive y tengas la suerte de poder pagarlo, porque siempre hay que pagar algo ahora, entonces vas a entrar en un problemón y vas a seguir avanzando o no digo siempre hacia un suicidio, y yo hablo de suicidio, no de autoeliminación, perdón, porque la autoeliminación es una palabra ahí que te queda como que no parece suaviza, tan brava como el suicidio. Está confirmado que hablar de suicidio alerta sobre el suicidio y no genera más suicidio. Entonces, la realidad es que en este país no tenemos ni escasez de psiquiatras ni escasez de psicólogos. Está confirmado por los datos numéricos de cuánto tiene que haber por cada tanta cantidad de habitantes. Pero sí sabemos que hay muchas complicaciones para el acceso. Eso en el nivel primario. En el nivel secundario o terciario, no sé cómo se llama, cuando ya tenés que tener una internación, y hablamos, por ejemplo, de casos que incluyen adicción, y lo vinculo con toda esta polémica que hubo últimamente por la gente que vive en la calle, que en un 99,9% tiene graves problemas de salud mental. Entonces, ahí sí estamos en un problema. Tenemos muy pocas camas, tenemos muy pocas soluciones, y lo que vemos es mucha voluntad política, pero por ahora muy poca efectividad a la hora de poner la guita y poner la cabeza. Perdón. No. Un par de cosas. Capaz que la alerta es necesario incluso para el cambio de paradigma, ¿no? Claro. Que es la gran diferencia paradigmática que tienen las políticas de salud mental que tenía en nuestro país hasta 2018, 19, 2020 y las que se empiezan a implementar ahora. Existía esa concepción de que, bueno, no tenemos que hablar del tema para no agravarlo. Hoy es distinto, hoy tenemos que hablar del tema para prevenirlo. Y eso, y sobre lo que decía Karina, ahora lo último,
está bien, o sea, y un poco lo que decía Leonora, hay muchísimas cosas en las que hay que avanzar en el sistema de salud, en atenciones, en estas cuestiones de economía política también, pero que también es cierto que este gobierno hizo una inversión histórica de 20 millones para salud mental y adicciones, y que de eso un buen porcentaje va a salud mental de jóvenes, porque además si nosotros vemos las franjas etarias puntualmente se amplió de 25 a 30 años el tema del acceso a las 48 consultas anuales de psicoterapia. Esa es una de las inversiones. Ahora, cómo se accede, cómo se implementa, no lo tengo claro, pero esa es una de las acciones puntuales que se realizaron en 2024. Y la otra, se bajó el costo de los medicamentos de 2 drogas de 470 pesos a 152 pesos el ticket. Esas fueron como las dos puntuales que se anunciaron este año, más otras cuestiones, pero digo, las acciones puntuales. Te agrego otra, y para mí la más importante, porque además es la que nos toca de cerca, por lo menos a mi generación, que es la creación del programa Ni Silencio Ni Tabú, que es que son un 10% de este presupuesto orientado a la prevención y protección en materia de salud mental de jóvenes, con la creación de 7 centros de salud mental en Montevideo y en distintas localidades del interior, en donde se identificó que la problemática estaba más agravada, que son centros con equipos multidisciplinarios, que tienen 3 niveles de atención. Un primer nivel de atención que básicamente son consultas mano a mano con un psicólogo en un consultorio particular. Un segundo nivel que es más grupal en el mismo centro, y un tercer nivel que busca abordarlo de forma comunitaria, es decir, talleres en centros educativos de la zona, por ejemplo. Entonces, yo creo que por supuesto, hay muchísimo que mejorar, pero creo que ser pesimista cuanto a los avances que ha tenido el Uruguay en esta materia es no querer ver los grandes avances que tuvimos. Hoy tenemos más cifras, hoy tenemos un cambio de paradigma, hoy tenemos una inversión histórica y multimillonaria que además pone al Uruguay a la vanguardia de la región en políticas públicas de salud mental, y casi que a la vanguardia del mundo en materia de salud mental adolescente. Sí, yo creo que una cosa que fuimos comentando y que estamos de acuerdo tiene que ver con la detección temprana y con las redes de apoyo, ¿no? Y las redes de contención. Todas las medidas que nombrabas vienen por el lado de, una vez detectado el problema, digamos, cómo lo atendemos. Salvo los centros, ¿no? Pero los centros también, porque para llegar hasta el centro, digamos, hay una acción directa que hay que tomar en base a tomar conciencia de que tenés un problema. Y yo creo que ahí hay dos aspectos que pegan muy fuerte, o agregaría el tercero, que tiene que ver con la educación social, digamos, sobre estos temas. Uno tiene que ver con el sistema de salud, muy enfocado en la enfermedad, a pesar de que hasta uno se aburre de escuchar a los médicos diciendo de la prevención, el primer nivel de atención y toda esa clave. Después, en la práctica, terminamos teniendo consultas médicas donde la gran mayoría de los adolescentes todavía no sabe que, por más que sean menores, tienen derecho a asistir a una consulta sin sus padres, para hablar con transparencia y claridad con sus médicos. Los tiempos mínimos que se le dedican a la consulta, en ese primer nivel de atención, en la consulta periódica, donde pueden surgir estos temas y se pueden tomar medidas tempranas de atención a estas cosas. Y lo mismo pasa con el sistema educativo. La realidad que si tenemos un problema de jóvenes con ansiedad, con depresión, con problemas de salud mental, con la primer red de contención se da en los centros educativos. Y hoy estamos lejísimos de tener, además de docentes en los centros educativos, verdaderos equipos de apoyo para atender esto. Y eso lleva también a que, una vez detectado el problema, se forman cuellos de botella en el sistema mutual. Hoy acceder a un psicólogo, acceder a un terapeuta es un privilegio. La enorme mayoría de las personas no los pueden pagar, y el sistema de salud todavía no logra dar solución a estas cosas. Y ahí, en ese tercer nivel que decía yo, de un tema de educación social, que tiene que ver con la estigmación, que tiene que ver con la caricatura de la enfermedad mental, ¿no? Creo que el ejemplo que rápidamente se nos viene a la cabeza es cuando a ciertas actitudes de Graciela Bianchi se la etiqueta como esta es una desquiciada, o esta es bipolar, o esta no sé qué, y siempre hay que ser cuidadoso con esas cosas, porque confundir actos que a uno le parezcan irracionales por cuestiones políticas con la etiqueta de salud mental no solo es agraviante hacia la persona,
sino de que además terminamos generando una deformación de los conceptos que es importante, porque pasa lo mismo con la ansiedad en los jóvenes, ¿no? Es decir, también hay que tener cuidado cuando una situación puntual es distinta que un problema crónico de salud, ¿no? Entonces hay que educar todavía mucho como sociedad para ese sentido. Mirá lo que dice este oyente, porque agrega nuevas dimensiones, ¿no? Los oyentes están haciendo aportes muy interesantes. Gracias, oyentes. Mi madre, hoy ya fallecida, era bipolar con trastornos graves que incluyeron varios intentos de suicidio. Entonces, a partir de esa experiencia yo digo que algo que se puede corregir o desarrollar es alguna preparación o ayuda sobre qué hacer para los familiares. Siempre con mi padre nos sentimos muy solos en la atención a mi madre. No, una cosita. Sí, después agrego un par de datos. El problema, hablamos de una cantidad de datos acá y de de cómo intentar llegar antes, de cómo intentar llegar en el momento en que se está, de cómo intentar llegar después cuando ya explotó el problema mental. El problema operativamente es que cuando hablamos, no nosotros, pero cuando se hablan de todos estos temas al mismo tiempo, no todos se pueden solucionar al mismo tiempo. Entonces tenemos que empezar por algo. Y el empezar por algo hoy es algunos de los datos que vos diste de lo que se puede hacer, pero que todavía falta. O sea, nadie niega lo que ha hecho este gobierno, la ley del 2017, que igual ha tardado montones en ser... Todavía no está así. Claro, en ser reglamentada y bajar a tierra realmente. Tenemos que empezar por algo. Y el algo es atender... Bueno, la gente que necesita ahora atención psicológica o psiquiátrica, no digo necesariamente que ser internados, y después atender a los que sí necesitan ser internados. Eso incluye las adicciones. Estamos cansados de escuchar padres, madres, hablar de que no tienen donde poner a sus hijos. Seguimos teniendo, ¿cuántas camas? O sea, ínfimas. Esto no es un problema de este gobierno, es un problema de la sociedad uruguaya en los últimos 40 años. No viene, o sea, entiendo que en la pandemia todo esto hizo eclosión y por supuesto lo vimos más, y también estuvimos más abiertos a ser conscientes del tema. En el 2002 pero la también realidad, pasó. claro, la realidad es que cada vez que esto está siempre. Entonces, por eso es que al principio decía, sigue siendo insuficiente la forma en que se plantea a nivel político, y por eso yo le agradezco particularmente a la fundación, que se me va el nombre, recordámelo por favor, Emiliano. La Fundación Di Mauro D'Abria. Porque pone esto sobre la mesa pidiéndole directamente a los candidatos que hablen del tema. Sí, yo quería agregar unos datos y una cosita más breve. Yo no soy pesimista. O sea, porque vos en un momento, Martín, dijiste, no, pues no podemos ser pesimistas. Yo no soy pesimista y reconozco y aplauso y celebro los avances o los pequeños avances que se pueden hacer. Y me gustaría que la próxima administración, quien sea que venga, se comprometa a continuar estos avances. Y que sea política de Estado. Claro, pero bueno, hay escollos. Vos decías, hay recursos humanos suficientes, más o menos. Hay un número suficiente, pero no están todos alineados al nuevo paradigma. Psiquiatras y psicólogos tal vez hay, pero hay otros recursos humanos en la salud que hay pocos escasean. enfermeros, hay pocos asistentes sociales. Es como que no solamente estamos en eso. Entonces hay otros escollos. O sea, no tenemos clara la efectividad clínica, no hay estándares de la salud mental, no hay estándares de cómo se deben tratar las cosas en salud mental. O sea, hay varias cosas que hoy son nudos, ¿no? Y pocas acciones de promoción de la salud, la accesibilidad en Montevideo y capitales departamentales está de repente más resuelta, pero en otros lados no. Bueno, quedan muchas cosas por hacer y ya te digo, política de Estado, no debería importar quién esté en la administración. ¿Quieren un planteo original que llega desde la audiencia? Rodrigo pregunta, ¿puede hacer algo la política en esta materia? Bueno, lo primero que creo que los dirigentes podrían hacer es parar de hablar, parar de advertir de lo grave que pasaría en el país si ganara el otro. Deberían comprometerse a hablar en una perspectiva positiva y no derrotista. Este tipo de discurso puede complicar la cabeza, puede generar eso. Sería deseable. Tipo, no sé, vacíos existenciales. Estamos de acuerdo con que
el Uruguay por lo general tiene una gran virtud, más allá de los tintes que se puedan dar en el día a día o por lo cotidiano de la política, en el que todos asumimos que ni el de enfrente es un supervillano y ni nosotros somos unos superhéroes. Pero se nos va la mano a cada rato. Yo creo que dentro de todo, y más si lo comparamos con la región, el Uruguay tiene una sana costumbre en cuanto a eso. Por supuesto que si pudiéramos fomentarla y hacer que fuera mucho más en ese sentido, sería muchísimo mejor. La para mayoría de las generación personas que políticas. están con problemas graves de salud mental ni se enteran que estamos en campaña, no les interesa. Sí. No les interesa levantarse de la cama. Imagínate si les va a interesar si se pelea el otro porque le dijo carpincho y el otro porque le dijo que tiene músculo. Creo que es mucho más delicado el tema de la promoción del individualismo, de eso de tenés que superarte y ser el mejor. Ese mundo tan competitivo, digamos, que generamos, creo que genera mucho más daño. Gracias a los oyentes por el interés que han manifestado por este tema. Disculpas por no poder dar cabida al aire a cantidad de mensajes que son muy interesantes, que sin duda enriquecen la discusión que se ha escuchado hasta ahora en la tertulia. Propongo entonces, algo que ya he dicho en estos días, pueden ir al foro de los oyentes. Hemos creado y estamos probando esa otra forma de comunicación y participación, más allá del WhatsApp. Este espacio en la web, en radiomundo.vi, lo van a encontrar fácilmente, foro de los oyentes, donde ustedes pueden opinar, pero además pueden discutir con otros oyentes a propósito de los temas que vamos poniendo ahí. Bueno, yo acabo de poner, está puesto allí como tema este que discutimos recién, que fue el tema 1 de la tertulia, pueden continuar por ahí.